Mi padre era el ministro más notorio del reino, y yo, su hija, lo superaba en todos los aspectos. Aprovechando las oportunidades para amasar fortunas y cometiendo innumerables fechorías, no había límite que no cruzara. Ni siquiera el quinto príncipe Henry Lancaster, durante tanto tiempo olvidado, se libró de mis constantes burlas. Sin embargo, por un golpe del destino, el palacio sufrió una dramática conmoción. Henry Lancaster emergió como el recién coronado príncipe heredero, y mi padre, antaño tildado de ministro traidor, ahora se alzaba como el fiel ayudante que había ayudado al paciente príncipe a eliminar a sus rivales. Levanté la vista hacia la imponente plataforma donde se encontraba Henry Lancaster. Una sonrisa pícara se dibujó en sus labios al cruzar su mirada con la mía. Casi me fallan las piernas. Padre, has llegado a la orilla. ¿Y yo qué? Bienvenido al canal de Illa Story. Suscríbete para seguir nuestras últimas aventuras. Comienza la historia. Mi padre era el ministro más famoso del reino, un astuto estratega que orquestaba maniobras políticas con precisión. Ascendió al poder con rapidez, desde dirigirse al gran juez hasta reunir seguidores leales, y en tan solo 3 años se convirtió en la mano derecha más confiable del emperador. Mi padre me decía a menudo, eres mi único hijo. Aunque hagas un agujero en el cielo, puedo arreglarlo. Así gente de todas partes acudía a nuestra mansión con generosos regalos. Algunos incluso gastaron fortunas solo por la oportunidad de conocerlo. ¿Y yo? Los acepté todos sin dudarlo. En la Academia Real, siempre era el primero en elegir un puesto. Al fin y al cabo, el reino valora el talento por encima de la herencia, y su majestad aún no había nombrado a un príncipe heredero. Para ganarse el apoyo de mi padre, los nobles instruían a sus hijos e hijas a ceder ante mí, a someterse en todos los asuntos. Pero no era un erudito. Ocupaba el último asiento del fondo, para no competir con los príncipes que se disputaban la primera fila e impresionar a los profesores. De esta forma pausada, me las arreglé para estudiar durante varios años. Un día mi padre suspiró y me dijo que debería tomarme las clases más en serio. Como mínimo asiste a todas las clases, me instó. Si no, ni siquiera reconocerás las palabras de las listas de regalos que te envíen. Pensé que mi padre tenía sentido. Pero los profesores eran simplemente demasiado aburridos. Luchando contra el sueño, me escabullí del aula. Apenas di 2 pasos, el sonido de forcejeos y murmullos apagados me detuvo. Me giré y vi a un niño pálido, de rasgos delicados, tendido en el suelo, golpeado y magullado. Tenía los labios manchados de sangre. Parecía un racimo de flores de peral, innegablemente hermoso, pero teñido de vetas carmesí. Mi primo, que se había escapado de clase conmigo, me tiró de la manga. No te metas. Ese es Henry Lancaster, el tercer príncipe a quien su majestad más desprecia. Su madre, la exemperatriz, murió al dar a luz. ¿Y él? Es mudo. Su majestad lo ha odiado durante años. Pero me pareció interesante. Me acerqué, me agaché y recorrí con cuidado la sangre de los labios de Henry Lancaster. Mi voz se redujo a un susurro. ¿Quieres que te salve? Al instante siguiente sentí el calor de su lengua rozando mis dedos. Me enderecé y llamé a April. Que alguien lo empaque y lo lleve a la finca del marqués. La voz de April temblaba de miedo. ¿Lo extrañas? Es un príncipe. Sonreí y asentí. Así es. Así que asegúrate de empacarlo bien. Llévenlo directamente a mis aposentos. Esa noche, cuando mi padre regresó a casa, me acerqué a él con una sonrisa alegre. Padre, traje algo del palacio después de mis clases. Se rió entre dientes. ¿Qué es? Pasteles enviados desde las cocinas del palacio. Moví el dedo. No. Padre, traje a un príncipe. ¿Un qué? Un sorbo de té salpicó sus labios mientras palidecía como un fantasma. ¿Qué trajiste? Parpadeé con inocencia. Un príncipe. Aquel a quien su majestad más desprecia. El pequeño mudo. Los ojos de mi padre brillaban de incredulidad. ¿A eso le llamas especialidad? ¿Un manjar de palacio? Crucé los brazos, desafiante. Su majestad tiene 9 hijos. Solo me llevé a uno. ¿Qué daño hay?
Las manos de mi padre temblaban de exasperación. Rápido. Envíalo de vuelta. Inmediatamente. Me dejé caer en la silla más cercana y agité la mano con desdén. Parece que tiene la pierna rota. Me temo que devolverlo no es una opción ahora mismo. Mi padre se desplomó en el asiento más cercano, pálido como un fantasma. Sophie Emmett, ¿tú hiciste esto? Me burlé. Indignada. ¿Te parezco tan imprudente? Antes de que pudiera asentir, continué. Fue derrotado por los hombres del primer príncipe. Yo fui quien lo salvó. Por un instante juraría haber visto un destello de alivio en los ojos de mi padre. Agitó la mano débilmente. Bien, bien. Pero una vez que sane, devuélvelo. Lo digo en serio. Levanté una ceja. Padre, ¿te preocupa que la gente piense que apoyas al tercer príncipe? Asintió con vehemencia. Me reí entre dientes. No hay necesidad de preocuparse. Al llevármelo, les dejé muy claro a todos los presentes que lo que me interesaba era su rostro. Mi padre siempre me decía que fuera decidido, que atacara como un bandido. Pero cuando realmente actuaba como un bandido, se ponía nervioso. Más tarde volví al patio donde April paseaba nerviosa. Mi señora, susurró. Vuestro padre envió hombres para llevar a Henry Lancaster de vuelta al palacio. La despedí con un gesto. ¿Qué esperaran? Al menos deberíamos preguntarle su opinión, ¿no crees? Medio reclinado en la tumbona, Henry Lancaster bebía agua de mi mano, como un gatito, rozando mis dedos con sus labios a cada sorbo. Una suave sonrisa se dibujó en su rostro. Mi padre es el mayor sinvergüenza del reino, dije observándolo atentamente. Quiere que te envíe de vuelta al palacio. Mi mirada se detuvo en la suya, juguetona e inquebrantable. Si quieres volver, bésame una vez. Si no, bésame 2 veces. Henry Lancaster se sonrojó de un rojo intenso, tan rojo como una manzana madura. Extendió un dedo delgado y escribió unas palabras en mi palma. Quiero volver. Gracias. Lo observé mientras retiraba la mano, desinteresado. Pero antes de que se le escapara por completo, tiró de mi muñeca y trazó palabras lentas y deliberadas. Necesito ir a clase. Mi padre por fin me permitió estudiar. Sonreí con suficiencia y enseguida envié al médico de cabecera, Robert, de vuelta al palacio con él. Pero antes de que las puertas del palacio se cerraran, Roberto regresó, nervioso. El emperador envió a un joven médico para atender a su Alteza. Tartamudeaba. No necesitas mis servicios. Arqueé una ceja. Al emperador ahora le importa el tercer príncipe, ¿verdad? ¿Le importa? Tonterías. Si de verdad le importara, habría enviado al director del Hospital Imperial en persona, no a un médico residente. Estaba tan furioso que no dormí esa noche. A la mañana siguiente fui directo a las habitaciones de Henry Lancaster, cargado con paquetes de suministros. April me siguió con las maletas mientras yo me volvía hacia el joven médico que atendía a Henry Lancaster. ¿Cuándo se recuperará la pierna de su Alteza? El médico, brusco como siempre, apenas levantó la vista. No es grave. Estará bien en unos días. Sin embargo, poco después, Henry Lancaster regresó a clase cojeando, arrastrando la pierna herida. Cuando llegué, un grupo de nobles lo rodeó, burlándose de él y llamándolo perro mudo y lisiado. Me hirvió la sangre. Tomé una piedra del suelo y la arrojé. La multitud, al reconocerme, se dispersó de inmediato. Excepto uno. Edmund Hawthorne, el heredero del marqués de Hawthorne. Sonrió con suficiencia. ¿Has venido a hacerte el héroe? Me reí, divertida por su teatralidad. Si quieres ser un perro para un cobarde, al menos lleva bien la correa. Me acerqué con los ojos brillantes y le di una bofetada en la cara. Pero si vienes a ladrar cerca de mí, no te garantizo que no tome alguna medida drástica. El sol de verano abrasaba el suelo, y aunque los ojos de Edmund Hawthorne brillaban de rabia, no se atrevió a tomar represalias. Mientras la tensión flotaba en el aire, Henry Lancaster me llevó aparte, sacando un pequeño frasco de ungüento de su manga. Con suavidad me lo aplicó en la palma, que se había puesto roja e hinchada por la bofetada.
Divagué sobre cómo debería venir a mí si volvía a ser acosado, solo para sentir una leve caricia cálida en la mano. Mis mejillas se sonrojaron mientras tartamudeaba. Pero ya me puse ungüento. Henry Lancaster se sonrojó y señaló hacia la sala del tutor, indicando que necesitaba asistir a clase. Lo vi irse sacudiendo la mano para calmar el escozor. Maldije en voz baja. ¿De qué demonios está hecha la cara de Edmund Hawthorne? De piel de cerdo. Mi corazón estaba oscuro de malicia al regresar a casa, blandiendo la palma enrojecida para que mi padre la viera. Junto a ella, presenté con indiferencia la caja de rubíes que la madre de Edmund Hawthorne le había dado a mi padre como soborno. Padre, siempre dices que el marqués de Hawthorne llora por la pobreza día y noche. Pero dime, ¿cómo puede permitirse rubíes recién importados de la flota real? El rostro de mi padre se ensombreció, su expresión tormentosa mientras me regañaba. Al día siguiente compareció ante el tribunal y acusó al marqués de Hawthorne de conspirar con el Ministerio de Obras Públicas, utilizando barcos estatales para beneficio propio. Pensé que faltaban pruebas e incluso consideré inventar algunas. Pero para mi sorpresa, cuando el emperador envió a sus hombres a la finca de Hawthorne, descubrieron un montón de correspondencia secreta, clara como el agua. Acorralado y sin recursos, el marqués de Hawthorne solo pudo renunciar a su título y huir de la capital con su familia. El emperador colmó de elogios a mi padre e incluso lo invitó a cenar en palacio, permitiéndole llevarme. Al ver al emperador, lo saludé alegremente preguntándole por su salud antes de, con bastante audacia, preguntar por Henry Lancaster. Después de todo, desde que me quemó la palma con aquel beso robado, no había vuelto a la academia en días. El emperador hizo una pausa, frunciendo el ceño. ¿Cuándo se rompió la pierna Henry Lancaster? Parecía que la vida en palacio había sido miserable para el pequeño mudo. Antes de que pudiera replicar, mi padre me acompañó apresuradamente a los jardines, con la frente perlada de sudor. Murmuró algo sobre las nuevas rosas en flor y me animó a admirarlas. De inmediato caminé furioso por el jardín, solo para encontrarme con Henry Lancaster bajo la sombra de un cerezo, con un libro en delicado equilibrio en sus manos. Realmente era más hermoso que las mismas flores. Con el recuerdo de su beso robado aún fresco en mi mente avancé de puntillas y con la gracia de un ladrón merodeador, me incliné y le di un beso en la mejilla derecha. Mis movimientos fueron tan rápidos y precisos que incluso el pequeño mudo me devolvió la mirada, con los ojos muy abiertos y sonrojado, con el rostro rojo como el carmesí hasta el cuello. Me incliné dispuesta a provocarlo más, pero su mano temblorosa me presionó el hombro. No, aquí no. Parpadeé. ¿Acaso el príncipe mudo acaba de hablar? Prácticamente volé de vuelta con el emperador. Rebosante de emoción, el emperador arqueó una ceja ante mi entusiasmo. ¿Y qué suerte te tiene de tan buen humor, pequeño? Moví la cola, prácticamente implorando una recompensa. Su Majestad, acabo de curar la mudez del tercer príncipe. El emperador escupió su té. En la cara de mi padre. Continué con entusiasmo, mientras las palabras brotaban como perlas de un collar roto. Lo besé y él habló. El rostro de mi padre se puso de un rojo carmesí que nunca antes había visto mientras corría a cubrirme la boca. Mi querida niña, todas las palabras que entran en tu cabeza tienen que salir de tu boca. Señalé a Henry Lancaster, que venía cojeando hacia nosotros, con las mejillas sonrojadas de vergüenza. Ahogué mis gritos, pero mis ojos brillaban de triunfo. Henry Lancaster realmente habló. Mi padre estaba convencido de que había estado leyendo demasiados libros románticos y había imaginado toda la escena. Rápidamente cambié de tema y lo acusé de saber que había estado leyendo esos libros a escondidas hasta altas horas de la noche sin avisarme. Me apartó bruscamente sermoneándome severamente que el reino estaba en una situación delicada y que si insistía en aceptar regalos, debía ser más selectiva. Pero mi padre nunca dijo que no podía hacer regalos, ¿verdad? Así que le llevé el reloj de bolsillo de fina factura que me había regalado la concubina Amara directamente a nuestro profesor. Arrastré a Henry Lancaster conmigo y nos sentamos en primera fila, como si fuera lo más natural del mundo. Nuestro profesor, ignorante de la política palaciega pero encantado con el reloj, lo colocó en su escritorio, donde brilló a la vista de todos. De vez en cuando un admirador pasaba por allí, se jactaba del verdadero talento de uno de sus estudiantes. Quizás él no comprendía las sutilezas, pero los demás sí.
Todos sabían que el reloj de bolsillo se había fabricado en las provincias occidentales y que la concubina Amara, madre del segundo príncipe, era oriunda de esa misma región. Pronto las compuertas se abrieron. Las familias nobles se apresuraron a congraciarse, enviándole regalos al profesor con la esperanza de que hablara bien de sus hijos ante el emperador. Incluso la emperatriz envió una magnífica estatua de piedra. El profesor, abrumado por la cantidad de regalos, se los llevó directamente al emperador. Este montó en cólera. Reprendió a la emperatriz por no mantener el decoro y la disciplina adecuados en la casa real, castigándola indefinidamente. Mientras tanto, a la concubina Amara se le concedió la supervisión de los 6 palacios. La concubina Amara no perdió tiempo. Su primer acto como supervisora fue regalarle a Henry Lancaster una nueva residencia y, en privado, colmó de tesoros a mi familia. Apenas pude soportarlo. Arrastré a Henry Lancaster a dar un paseo al lago para escapar del caos. Pero justo cuando lo estaba tomando el pelo, un hombre vestido de seda fina subió a nuestro bote, declarando que podía solicitar al emperador que decretara un matrimonio entre Henry Lancaster y yo. Parpadeé completamente desconcertado. Disculpe. ¿Quién es usted? La expresión del hombre cambió, claramente desacostumbrado a tanta franqueza. Se aclaró la garganta. Soy James Lancaster, segundo príncipe e hijo de la concubina Amara. Le hice una profunda reverencia, murmurando disculpas. Disculpe, Su Alteza. Rara vez asistió a la academia, así que no conozco bien a la nobleza. El segundo príncipe le restó importancia amablemente, asegurándome que era un asunto sin importancia. Después de todo, dijo con una sonrisa, soy el único que puede resolver tus problemas. Me pareció ridículo. ¿De verdad cree Su Alteza que un simple decreto matrimonial bastaría para unir a la casa de Emmet a su barco? Mis palabras fueron vagas, pero el mensaje fue claro. Sus ojos se movían con un destello de inquietud, como si leyera la frase, ¿quién te crees que eres?, grabada claramente en mi rostro. Intentando recuperar la compostura, el segundo príncipe me preguntó qué quería. Arqueé una ceja. Su Alteza, no se trata de lo que yo quiera. Se trata de lo que usted pueda dar. Henry Lancaster, que había estado observando en silencio, me pasó un puñado de pipas de girasol peladas. Los fui descifrando uno por uno, hablando en voz baja. Tengo algo de dinero sin usar por ahí. He oído que tu abuelo materno tiene unas inversiones prometedoras. El segundo príncipe, aparentemente embriagado por el nuevo poder de su madre, accedió antes de que pudiera terminar la frase, ofreciéndome un 4% de beneficio. Sonreí con ojos brillantes. Entonces, si alguna vez me necesita, Su Alteza, ya sabe dónde encontrarme. Al irse, me volví hacia Henry Lancaster. Sabes que informarle al emperador, ¿verdad? Henry Lancaster sonrió. Sus ojos brillaban al asentir y verter el resto de las semillas en mi mano. Suspiré. Una vez más, mis planes se han esfumado. De verdad, nada sale según lo planeado. Henry Lancaster empezó a trazar letras en mi palma, con sus dedos suaves y delicados. No pude distinguir ni una sola palabra. Solo la sensación de cosquilleo. Saqué papel y tinta, animándolo a que lo escribiera bien. Pero él solo se apartó con la mirada llena de picardía. Le agarré la cara y le aplasté las mejillas. Pero verlo, tan dócil y dócil bajo mis manos, era tan desgarradoramente adorable que la mitad de mi ira se desvaneció. Cuando finalmente recuperé la cordura, me di cuenta de que había vuelto a caer en su trampa. Henry Lancaster aún no me había dicho que había escrito. Apreté los dientes con frustración. ¿Cómo no me había dado cuenta antes? Henry Lancaster era un sinvergüenza. Mi padre estaba tan ocupado que apenas tocaba el suelo con los pies. Se había corrido la voz de que la concubina Amara, envalentonada por la reciente caída en desgracia de la emperatriz, planeaba eclipsar por completo a su rival. Incluso estaba reuniendo a ministros de alto rango para solicitar a su majestad que nombrara a un príncipe heredero. La corte estaba sumida en el caos y mis grandiosos planes se estancaron repentinamente. Así que en una noche ventosa y sin luna, llamé a la puerta del estudio de mi padre. Padre, padre, padre. Golpeé, inflexible. Desde dentro su voz aturdida gritó, ¿qué demonios haces a estas horas? Ah, así que no estaba dormido.
Empujé la puerta y fui directo al grano. Padre, conozco a 2 personas que están peleadas, pero por mucho que intento animarlas, se niegan a pelear. Mi padre, con la mirada penetrante a pesar de la hora, me miró con creciente sospecha. Mi pequeño alborotador, ¿en qué te has metido esta vez? Le dediqué una sonrisa encantadora. Es así, el señor tesorero quiere que me una a él en los préstamos con altos intereses. ¿Puedes darme dinero? La mirada de mi padre se agudizó como si me hubiera salido otra cabeza. Quizás deberías reformularlo y decirlo de otra manera, algo menos ilegal. Me encogí de hombros y sonreí. Ya sabes, el sueldo mensual del Lord Tesorero es de unas 170 libras. Con todos sus pequeños negocios clandestinos, gana casi 40.000 libras al año. Los Lancaster son inmensamente ricos. La mayor parte de los préstamos de la ciudad los gestionan ellos. Los ojos de mi padre se abrieron de par en par, como la gran campana de la torre del reloj. Murmuró sobre cómo ese viejo zorro, el señor tesorero, debía de estar encubriendo a la mitad de los nobles de la ciudad, razón por la cual la concubina Amara podía derrochar el dinero como si fuera agua. Me coloqué detrás de él, masajeándole los hombros con diligencia. ¿No has estado buscando las debilidades del Lord Tesorero últimamente? ¿Y qué quieres que haga exactamente? Arqueó una ceja, desconfiando claramente de mis intenciones. Me incliné hacia él, bajando la voz. Podrías hablar con su majestad, prestarme dinero y me infiltraré en el círculo del Lord Tesorero para reunir pruebas. El rostro de mi padre se ensombreció al instante. Su mirada, aguda como un río invernal, a punto de romperse al más mínimo roce. ¿Te contó esto el tercer príncipe? Lo miré con incredulidad. ¿No eras tú quien siempre decía que el tercer príncipe no es muy elocuente? Crucé los brazos y le expliqué lentamente como a un niño. ¿Acaso necesita decir algo? En cuanto el Lord Tesorero puso un pie en nuestra propiedad, el viejo Joe, de la portería, corrió a informarte. Todo el montaje delata que planeas atacarlo. La expresión de mi padre era más fría que el Támesis helado. Su voz era áspera. He sido demasiado indulgente contigo. No solo se negó a darme dinero, sino que también confiscó la poca paga que ya tenía. Incluso llegó a advertirme severamente que si me atrevía a tender trampas o a falsificar pruebas otra vez, me rompería las piernas. Apenas podía creer las palabras que salían de su boca. Padre me lanzó una mirada gélida, como si le disgustara mi tendencia a causar problemas. «Causas más problemas que brotes en los árboles en primavera», espetó. Recordé las palabras de Henry Lancaster y le sonreí a mi padre con una sonrisa tan amplia que debió doler. Bueno, eso suena divertido. Pero mi padre, siempre estratega, cambió de tema, sugiriendo que las rosas de los jardines de Eldon Manor estaban en plena floración y que podría ser el momento perfecto para una reunión. Asentí con la cabeza. Mi padre era tan astuto como siempre. Con todos reunidos en un mismo lugar, se revelarían secretos y se desatarían conspiraciones. Aun con el jardín lleno de nobles haciéndose los ignorantes, alguien tenía que ser quien rompiera la fachada. El primer príncipe me encontró, susurrando que sabía que me había aliado con el segundo príncipe. Pero con el respaldo del marqués Clifford VIII y su condición de hijo mayor del emperador, creía que aún podía derrocar a la concubina Amara. Si te pones de mi lado, declaró con grandilocuencia, serás la mujer más poderosa de todo el reino. Para recalcar su argumento, una criada acercó una pesada bandeja de plata, repleta de fajos ordenados de monedas de oro. La criada, observadora y atenta, levantó el mantel que cubría la bandeja y me sirvió una taza de té, como si temiera que me desmayara al verlo. Filas y filas de monedas relucientes se extendían ante mí. Sonreí levemente, divertido por la pura teatralidad. Esta ciudad era realmente un escenario con actores torpes. Un príncipe que pudiera descubrir mi necesidad de dinero, pero no por qué. ¡Qué risa! El primer príncipe era generoso. Eso sí que se lo concedo. Me dio 5 días para considerarlo y el oro fue mi ficha de entrada. Mi sonrisa se atenuó al tomar la taza de té, solo para que Henry Lancaster apareciera de la nada, deteniéndome. Sus dedos rozaron mi palma y se inclinó para susurrar. La doncella que trajo el primer príncipe está disfrazada. Parpadeé mirando el té que tenía en la mano. Entonces supongo que este té está envenenado.
Lo miré a los ojos con una sonrisa desafiante. ¿Apostamos a quién pertenece la criada disfrazada? Los ojos de Henry Lancaster brillaron de sorpresa. Continué. Creo que está con el segundo príncipe. Una trampa perfecta para incriminar al primer príncipe. Si muero, mi padre se vería obligado a separarse con el segundo príncipe, y su majestad desconfiaría del primero. La mirada de Henry se suavizó como nieve derretida en primavera. Tomó mi mano y con trazos lentos y pausados, escribió en mi palma: pienso lo mismo que Sophie. Un escalofrío me recorrió la espalda. Era extrañamente encantador. Levanté la copa para beber, pero Henry me detuvo una vez más. Sin dudarlo, tomó mi mano, llevándose la copa a los labios y bebió hasta la última gota. Lo miré completamente atónito. ¿Se había vuelto loco? Al fin y al cabo, un príncipe envenenado es una ofensa mucho mayor que la hija de un ministro envenenado. El emperador montó en cólera y ordenó una investigación exhaustiva. Con lágrimas en los ojos, describí a la criada con todo detalle. Cómo tenía lunares en el lóbulo de la oreja y en el dorso de la mano. Los disfraces son difíciles de desentrañar, pero ¿combinar marcas tan específicas? Mucho más fácil. Incluso la emperatriz viuda, quien durante mucho tiempo había vivido en las sombras del palacio y dominado sus juegos de poder, finalmente mostró su mano. Sentada en el trono, habló con una autoridad escalofriante. Bajo la protección de la corona, si incluso la vida de un príncipe puede verse tan fácilmente amenazada, ¿acaso el cielo de Londres ya no cobija la sangre de la familia real? La emperatriz viuda decretó entonces que Enrique Lancaster fuera trasladado al palacio de Viteal en Windsor Hall, donde ella personalmente supervisaría su cuidado. Emitió un decreto real, citándome de inmediato al palacio. No hubo lugar a explicaciones. Me arrastraron al tribunal de disciplina, donde recibí una buena paliza. El chasquido del látigo resonó por los grandes salones, seguido de las voces severas de las matronas. Llévensela. Que se recupere en silencio. April vino a mí con los ojos hinchados de tanto llorar y la voz temblorosa de indignación. Esto es indignante. El té fue idea del tercer príncipe. ¿Qué tiene que ver contigo, señorita? Yacía inmóvil en la cama, con un dolor abrasador en la espalda como 1000 llamas lamiendo mi piel. Las manos de April temblaban mientras aplicaba ungüento en mis heridas. Señorita ha vuelto. Está morado y amoratado. Forcé una débil sonrisa, despidiéndola con la mano. No te preocupes. Al menos Windsor Hall está a salvo. Además, esa pequeña muda está conmigo. No será tan aburrido. Bajo el cuidado de la emperatriz viuda, Henry Lancaster casi se había recuperado y ahora pasaba cada día a su lado. Así que cada mañana, me despertaba y mis sirvientes me llevaban a Windsor Hall para encontrarlo. La emperatriz viuda adoraba inmensamente a Henry Lancaster. Cada día lo vestía con un atuendo diferente como una muñeca de porcelana, refinado y pulido. Estaba disfrutando del espectáculo cuando la emperatriz viuda, que había estado descansando con los ojos cerrados, los abrió de repente. Lady Sophie Emmet, si hubiera llegado más tarde, mi nieto estaría tan orgulloso como el cielo. No me atreví a actuar imprudentemente delante de ella, así que rápidamente intervine con halagos. Sí, sí. Con este frío, si su Alteza se resfría, seguro que a su gracia le dolería el corazón. Con mis palabras melosas, la emperatriz viuda pareció olvidar mis pequeñas travesuras para causar problemas. Simplemente se rió entre dientes y me llamó mono travieso. Así pasé mis días bromeando con Henry Lancaster y entreteniendo a la emperatriz viuda. Felizmente inconscientes de que el mundo exterior se había trastocado, los caballeros reales descubrieron que la doncella que había envenenado el té era en realidad una espía infiltrada por el segundo príncipe en los aposentos de la emperatriz. Sin embargo, el segundo príncipe negó vehementemente las acusaciones. El primer y el segundo príncipe comenzaron a enfrentarse abiertamente, exponiendo escándalo tras escándalo, corrupción tras corrupción. La vara de la corte real salió a la luz, dejando la reputación de la monarquía hecha trizas. Y en medio de este caos el marqués de Hawthorne, quien previamente se había autoexiliado en su finca rural, apareció repentinamente a las puertas del palacio, tocando la campana de petición. Presentó una acusación formal al rey,
acusando al Lord Tesorero de malversar fondos reales y utilizar el Tesoro del Estado para emitir préstamos con altos intereses. Se colocaron gruesos libros de contabilidad encuadernados sobre el suelo del salón del Parlamento, cada página documentando meticulosamente el flujo de dinero. Grandes sumas cuidadosamente registradas, evidencia irrefutable. Un uso tan flagrante de los fondos reales solía resultar en el despido inmediato, incluso en prisión. Sin embargo, el Lord Tesorero contaba con el apoyo de la familia Lancaster, por lo que sus posibilidades de ser restituido no eran imposibles. Sin embargo, mientras los ministros debatían su destino, la emperatriz se desplomó repentinamente de rodillas en medio del salón. Su voz temblaba de rabia y desesperación al acusar a la concubina Amara de conspirar para asesinar a mujeres nobles dentro de los muros del palacio. Incluso afirmó que la muerte de la exreina durante el parto había sido orquestada por la concubina Amara. El salón estalló en caos, todas las miradas se dirigieron a la concubina Amara, quien permanecía silenciosa e inflexible. Pero ella no era una zorra acorralada. Ante la mirada acalorada de la asamblea, contraatacó, acusando al marqués Clifford de conspirar para el trono. Fue más allá, velando que habían intentado envenenar a su majestad, buscando acabar con el linaje real. Como perros desgarrándose la garganta, sus mordiscos solo impactaron en arterias vitales. El rey estalló de furia y ordenó una investigación exhaustiva en todos los ámbitos de la corte. La ciudad se sumió en el pánico. Las pruebas de corrupción que involucraban al Lord Tesorero y a la familia Clifford se acumulaban día a día. Mientras tanto, Henry Lancaster y yo permanecimos felizmente inconscientes, engordando y perezosamente dentro de los muros seguros del palacio de la emperatriz viuda, completamente a salvo de la tempestad exterior. Pero en una noche sin luna, me despertó el lejano retumbar de cascos acorazados. Sacudí a April para despertarla de su profundo sueño, solo para que Henry Lancaster llegara momentos después, ajustándome apresuradamente una cota de malla con hilos de oro sobre los hombros y empujándome hacia un pasadizo secreto. Me puso un pequeño mapa en las manos, cuya superficie estaba grabada con la intrincada disposición de los caminos subterráneos. Los cascos retumbaron afuera mientras yo aferraba el mapa, arrastrando a April por pasillos oscuros y estrechos, con pasos vacilantes y desiguales mientras buscábamos la salida. Por fin, vimos un rayo de luz al final del túnel. Me invadió un gran alivio y avancé apresuradamente, listo para pedir ayuda al Ministerio de Guerra. Eso fue hasta que me topé con el primer príncipe. El túnel estaba en un silencio sepulcral, el único sonido era el lejano goteo del agua. Casi se me para el corazón. Al fin y al cabo fue mi único comentario casual: ¿Su Majestad está en la flor de la vida, porque son tan pocos sus herederos? Eso llevó a la concubina Amara a desenterrar el secreto de la emperatriz. Llevaba años vertiendo veneno para la esterilidad en las bebidas del emperador. Le puse una sonrisa halagadora. Su Alteza, qué momento tan oportuno. Mi padre me envió aquí específicamente para guiarla por los túneles. El primer príncipe claramente no me creyó. Ordenó a sus hombres que me ataran fuertemente y exigió que yo abriera el paso. Obedecí llevándolo a él y a su séquito en un largo y sinuoso viaje por los túneles. 2 círculos completos para ser exactos. Cuando estuve seguro de que la supuesta ruta de escape estaba completamente desierta, los llevé de vuelta a Windsor Hall, donde residía la emperatriz viuda. El primer príncipe abrió de golpe las pesadas puertas del pasadizo oculto, solo para encontrarse con el frío destello de una larga espada apretada contra su garganta. Henry Lancaster, ataviado con una armadura plateada, miraba fijamente a su hermano mayor. Ahorra fuerzas, hermano. Los caballeros negros nunca abandonaron el palacio. Han estado custodiando la mansión de ámbar de mi padre todo el tiempo. Los ojos del primer príncipe brillaron de locura. Un perro que muerde sin ladrar. ¿Acaso no temes represalias, usando a tu propio hermano como piedra de afilar? Mi padre entró corriendo en el salón, también con armadura completa, ignorando mis gestos frenéticos y saludando a Henry Lancaster. Su Alteza, el líder rebelde, ha sido ejecutado. ¿Así que ya ha elegido su bando? Casi me fallan las piernas, pero logré levantar el pulgar ante la decisión de mi padre. Henry Lancaster me levantó, rodeándome con sus brazos para protegerme. Me rodeó una vez, buscando con la mirada si tenía alguna herida. Supe que algo andaba mal cuando no estabas en la salida.
Por suerte fuiste lo suficientemente astuto como para traerlos de vuelta. Nos permitió tomarlos por sorpresa. Observé su boca, viéndola moverse mientras hablaba, con la mente fija en un pensamiento imposible. ¿Está hablando otra vez? Henry Lancaster explicó entonces que la marquesina de la huida segura de Hawthorne de la ciudad había sido orquestada por el rey. Mi pequeño truco de enviar los libros de cuentas a Hawthorne solo aceleró lo inevitable. Bebí 2 tazones de caldo caliente antes de que finalmente se me aclarara la mente. Entonces, incluso sin mis libros de cuentas, ¿la marquesina habría expuesto la corrupción del Lord Canciller? Henry Lancaster asintió, explicando que las raíces de la nobleza eran profundas. Su Majestad llevaba años conspirando con la esperanza de descubrirlo todo de un plumazo. Tras el asesinato de su madre por parte de la concubina Amara, el rey ocultó a Enrique instruyéndole a fingir silencio y pasar desapercibido. En secreto, lo entrenó personalmente. El único giro inesperado fue mi intervención. Al salvar a Enrique, lo había devuelto al escenario. El rey incluso me elogió por haber agitado tanto a la corte que la emperatriz y la concubina Amara estaban demasiado absortas en sus propias batallas como para percatarse de la verdadera conspiración que se estaba desarrollando bajo sus pies. Incluso los espías de la emperatriz dentro de la Guardia Real fueron desarraigados. Mi padre me pinchaba la frente con cada palabra, regañándome. Siempre me preguntaba dónde te esfumabas día tras día. Resulta que estabas descontrolándote, sembrando el caos. Retrocedí tambaleándome ante sus pullas, solo para encontrarme apoyada en el sólido y cálido pecho de Henry Lancaster. Lord Emmett, habló Henry con calma, su voz como terciopelo, Sophie no es una simple alborotadora. Es brillante. Gran parte de lo que descubrimos provino de su cuidadoso desenredo. Incliné la cabeza, estudiando las líneas definidas de su mandíbula. Pero mi padre nunca me llamó alborotador, murmuré. El rey estalló en carcajadas, aplaudiendo con entusiasmo. Esta chica tiene talento. Sir Sakeris Wan de la Oficina de Inteligencia te ha estado considerando como alumna. Asentí con entusiasmo. Sería un honor. Pero para garantizar mi seguridad, me gustaría contar con un guardia experto. Mi padre, de pie a un lado, agitaba las manos frenéticamente, presa del pánico. Le sonreí con dulzura antes de volverme hacia el rey. Y por supuesto, esto es un asunto estrictamente oficial, padre. No esperes que comparta ningún secreto. Me volví hacia el rey, esbozando mi más radiante sonrisa. Quizás Su Majestad podría concederme una pequeña propiedad. Claro, los asuntos del patio trasero. Papá tendrá que controlarlos. El rey rió con ganas, dando una palmada en el reposabrazos de su trono. Pequeños bisones descarados. ¿Me piden un título y modales? Sonreí aún más. No lo pediría gratis. Al fin y al cabo, el tesoro real está en déficit. Simplemente estoy dispuesto a hacer mi parte. Hice una pausa y arqueé una ceja juguetona. Además, el primer príncipe ya me había dado una bandeja llena de monedas de oro. Apenas llevaba unos días en la oficina de inteligencia real cuando empezaron a correr rumores por la corte. Algunos decían que Su Majestad era débil, que el verdadero poder había recaído en manos del canciller. Otros se burlaban de la idea de que una mujer se uniera a la agencia de inteligencia, alegando que era una auténtica blasfemia. Sin embargo, cuando descubrí que Lord Jenkins había envenenado a su primera esposa con un simple tazón de medicina y denuncié a Sir William Clark por abandonarla para casarse con un noble, esos rumores se desvanecieron rápidamente. Al fin y al cabo, tenía un don para desenterrar secretos, y no hacía falta más de 1 kilo de nueces tostadas al día para soltar casi cualquier lengua. Mi padre por fin pareció creer que había encontrado un trabajo de verdad. Incluso Su Majestad elogió al servicio de inteligencia por encontrar a su nuevo prodigio. El único que parecía menos que complacido era el recién nombrado príncipe heredero, Henry Lancaster. Ambos estábamos insoportablemente ocupados, aunque no me atreví a decirle que solo fingía estarlo, mientras que él estaba realmente abrumado con asuntos de Estado. Desde que recuperó el habla, Henry Lancaster se había vuelto un charlatán, rodeándome constantemente con sus interminables preocupaciones. Sophie, te pelé unas almendras y las puse en tu equipaje. No olvides comértelas. Sophie, llegó la seda de las provincias orientales.
Lo envié a la mansión Emmett, junto con 2 cotas de malla con hilo dorado, ligeras como un susurro. No olvides ponértelos. Sophie, te tallé esta horquilla. Mira, hasta me hice ampollas en las manos. Deberías soplármelas. Su constante queja me daba dolor de cabeza, y a menudo me encontraba considerando cambiarme de nombre solo para evitar su parloteo diario. En mi 4º año al frente de la Oficina Real de Inteligencia, fui nombrada oficialmente princesa heredera. Antes de la boda, mi padre me miró. Frunció el ceño al finalmente formular la pregunta que claramente lo había estado atormentando. Elegiste a Henry Lancaster hace mucho tiempo. ¿Por qué? Dejé que mi sonrisa se desvaneciera y le respondí con seriedad. Porque nunca me interrumpe cuando hablo. Me escucha de verdad. Me respeta, me comprende y nunca ha menospreciado mis talentos. Me detuve un momento y luego esbocé una sonrisa pícara. Y lo más importante, Henry Lancaster es bastante guapo. Papá resopló dándome un codazo, aunque sus ojos reflejaban un dejo de orgullo. Resopló. Juró que solo se casaría contigo en esta vida. No creo en grandes juramentos ni promesas solemnes, respondí. Pero sí creo en su integridad como príncipe heredero. Mi padre dudó antes de sacar un grueso fajo de billetes de su manga y ponérmelos en la mano. En fin, dijo con brusquedad, que he preparado una salida. Son los ahorros de toda mi vida. Todo. Acepté el dinero con una sonrisa taimada como la de un zorro que acaba de asaltar el viñedo, y lo guardé en mi bolsillo. Es una verdadera bendición ser tu hija. Papá vio mi expresión de suficiencia y no pudo evitar reírse. Ya basta de tonterías. Pero no toques mis preciadas pinturas. Arqueé una ceja y mi sonrisa se ensanchó. Demasiado tarde. Ya los había movido. No hace falta mover un dedo. Al día siguiente corrió el rumor por todo el palacio de que Lord Emmett, demasiado desconsolado para ver a su hija Mary, había llorado toda la noche en su finca. La vida en la finca del príncipe heredero no era tan diferente a la de antes. De día gestionaba los asuntos de la Oficina Real de Inteligencia. De noche pasaba tiempo con Henry Lancaster. Henry era tan guapo como fuerte, con hombros anchos y abdominales definidos. Una imagen sacada directamente de la obra maestra de un escultor. Claro que la vida no era del todo perfecta. La espina en mi costado venía de su criado, Evan Chambers, quien no paraba de parlotear. Su Alteza, ¿qué preparará para el cumpleaños de su Majestad este año? Se acerca el año nuevo. ¿Le enseño la selección de regalos para Lord Emmett? He oído que le gustan los paisajes del señor Lonsdale. ¿Debería la princesa heredera inspeccionar personalmente los regalos enviados por las distintas casas?, exclamé finalmente, llamando a April desde su abaco y poniendo los ojos en blanco hacia Evan. Viejo Evan, dije con fingida formalidad, estos asuntos triviales los puede manejar April a partir de ahora. La expresión de Evan era de total incredulidad, y lo miré arqueando una ceja. ¿Qué? ¿Esperabas entrometerte en mis asuntos para sacarte un dineral? Evan empezó a sudar frío, sacudiendo las manos frenéticamente. Princesa heredera, debe estar bromeando. Encontró a mi tío, que llevaba 20 años desaparecido. No me atrevería a contradecirla. Ni siquiera con 10 veces más valor. Después de eso, las insistencias de Evan disminuyeron considerablemente. En parte porque Henry Lancaster pasó varias noches en vela redactando un manual oficial de regulaciones para la propiedad del príncipe heredero. A partir de entonces, Evan actuó estrictamente al pie de la letra. Para agradecerle a Henry, me tomé unos días libres para acompañarlo mientras lidiaba con asuntos políticos. Cuando terminó su trabajo, me llevó a Pero Orchard. Henry me tomó de la mano mientras caminábamos por un sendero cubierto de pétalos. De repente se detuvo con los ojos brillantes de diversión. ¿Recuerdas la primera vez que nos conocimos?, preguntó. Parpadeé y luego me reí. Claro. Fue amor a primera vista. Yo la heroína salvando al héroe. Henry negó con la cabeza, con una sonrisa melancólica dibujando en sus labios. No nos conocimos en el banquete de cumpleaños de papá. Se rió entre dientes con la mirada perdida, como si volviera a vivir ese momento. Ese día, tiraste al ministro de Hacienda al lago por burlarse de Lord Emmett.
Entonces corriste hacia mí con los ojos llenos de lágrimas, y sollozaste diciendo que te había asustado tanto que resbalaste y caíste. Lo miré boquiabierta, llevándome la mano a la frente. ¡Cielos! De niña, era una auténtica alborotadora. Pero Henry me tomó la mano con una mirada sincera e inquebrantable. No. Sophie, esa eras tú siendo inteligente, valiente e inquebrantable al protegerte a ti misma y a tus seres queridos. Sus palabras me conmovieron profundamente. No pude evitarlo. Me puse de puntillas y lo besé 2 veces en la mejilla. Henry, sin embargo, fue un paso más allá y me acarició la mano mientras su mirada se dirigía a la lejana torre de observación de estrellas. El tercer piso de esa torre, reflexionó, tiene la mejor vista de los perales en flor. Parpadeé, comprendiendo de repente. Hacía apenas unos días, mis espías me habían informado de que Henry había decorado el tercer piso de la torre con una lujosa chaise longue. Resultó que lo había estado planeando desde el principio. Mantuve una sonrisa amable, incluso con un ligero dolor en la cintura. Por un instante la emoción que había sentido un momento antes se apagó un poco. Pero cuando levanté la vista y vi todo el huerto en plena floración, mi corazón se ablandó de nuevo. Las flores danzaban al viento arremolinándose como la nieve, y por un instante sentí como si caminara entre las nubes. Curiosamente me di cuenta de que ni siquiera el esplendor de los perales florecientes podía compararse con la dulzura que vi en los ojos de Henry Lancaster. Extra, la perspectiva de Henry Lancaster. Desde joven viví lejos de mi padre en Cloudcroft Manor, una finca aislada pero hermosa. Pero nadie sabía que veía a mi padre casi todas las noches. Él me enseñó personalmente que sin una certeza absoluta, debía ocultar mi fuerza. Así que la primera vez que fui a la academia y me acosaron, simplemente me acurruqué, protegiendo las partes vitales de mi cuerpo, para asegurarme de no sufrir lesiones que pusieran en peligro mi vida. Antes de que pudiera aguantar más golpes, Sophie Emmett irrumpió como un torbellino, no solo rescatándome de esos nobles mocosos, sino también llevándome a la mansión Emmett con gran pompa. Y así Sophie irrumpió en mi vida como un huracán inesperado, dejando tras de sí caos y cambio. Al principio pensé que Sophie simplemente se había fijado en mi cara. ¿Quién habría imaginado que pretendía usarme para agitar las aguas de la corte? Lord Emmett se había ganado muchos enemigos, y Sophie llevaba mucho tiempo buscando un escudo confiable para su padre. Así que me arrastró a todas las grandes casas, presumiendo de mí como si fuera un premio, mientras compartía generosamente su carga académica conmigo. Una persona haciendo el trabajo de 2. Sophie sabía perfectamente que los ensayos de los príncipes eran revisados personalmente por su majestad, y los profesores de la academia ya conocían mi caligrafía. A menudo alababan mi trabajo ante el rey, maravillándose de mi capacidad para producir 2 ensayos de tanta profundidad y perspicacia. Una noche en un banquete mi padre se volvió hacia mí y me dijo, no hay necesidad de completar 2 ensayos, por muy sencillo que sea el trabajo. Y desde luego no necesitas esforzarte tanto para apaciguar a Lord Emmett. Sophie se está aprovechando de ti. Me enderecé, respondiendo con firmeza. Padre, Sophie nunca se ha aprovechado de mí. Mi padre simplemente negó con la cabeza con una sonrisa cómplice. Para que una mula camine más rápido y coma menos, solo hay que ponerle una zanahoria delante de la nariz. No tienes que andar en círculos con él. Me quedé paralizado al darme cuenta. Yo era la zanahoria. Desde ese día me levanté antes del amanecer, levantando pesas, entrenando el pecho y los abdominales sin parar. Estaba convencido de que Sophie quedaría impresionada con mis esfuerzos. Pero cuando por fin lo vio, se limitó a un par de cumplidos superficiales y siguió adelante. Evan Chambers, que me veía entrenar día tras día, solo pudo negar con la cabeza con un suspiro. «Estás tocando el laúd para una vaca, Su Alteza». A Lady Sophie no le importa nada. Hice una pausa y de repente lo entendí. Si no le impresionaba mi entrenamiento, simplemente le haría sentir los resultados. La mente aguda y la intuición aguda de Sophie eran inigualables. Podía ver a través de la más mínima onda y comprender la tormenta más grande que presagiaba. Cuando el marqués de Hawthorne regresó sano y salvo a su propiedad, Sophie dedujo que debía haber existido un acuerdo secreto con el rey. Es más, hábilmente deslizó el libro de contabilidad que el Lord Tesorero buscaba desesperadamente en manos del marqués, convirtiéndolo en la prueba crucial que finalmente lo derrocaría.
Incluso los chismes triviales de la trastienda, esos susurros triviales de las cámaras, Sophie los conectaba a la perfección con las grandes intrigas políticas. Espera, ¿qué? Le pregunté una vez. Estaba completamente perplejo. La canciller Sophie había respondido con indiferencia, como si tal deducción fuera la cosa más obvia del mundo. Al escuchar su análisis, mi padre ni siquiera se molestó en presentar testigos ni pruebas. Simplemente ordenó una investigación sobre la concubina Amara. Incluso un puñado de almendras peladas hizo que Sophie conectara con el abuelo materno del segundo príncipe, conocido como Skinner. No pude evitar maravillarme. ¿Cómo podía el mundo albergar a una joven tan brillante y perspicaz? Pero mi admiración vino acompañada de una punzada de preocupación. Vislumbrar los peces en las profundidades es invitar a la desgracia. Discernir lo oculto es traer calamidad. Reflexioné. La brillantez de Sophie superaba con creces la de la mente común, pero también la cargó con problemas que nunca debió soportar. Un día le dije, Sophie, puedes ser una flor o un árbol. Puedes convertirte en lo que desees. Pero Sophie solo me sonrió, negando con la cabeza suavemente. No, dijo. Sigo queriendo ser humana. Su voz se suavizó al explicar, las flores y los árboles se rompen con demasiada facilidad, pero los huesos humanos resisten. Solo entonces comprendí. En el fondo Sophie tenía una voluntad de hierro inquebrantable. Su brillantez no era solo intriga. Era la valentía personificada. Y empecé a sentirme agradecida por mi propia apariencia. Como mínimo le permitió echarme un vistazo en medio del torbellino de política y escándalos. Mientras agotaba todos los métodos imaginables para captar la atención de Sophie, la tensión política subyacente en palacio se intensificaba. La emperatriz y su concubina Amara movilizaron todas sus redes de espionaje y rumores, desenterrando trapos sucios mutuamente, completamente ajenas a que sus agentes llevaban mucho tiempo bajo la atenta mirada de los caballeros reales. Cuando la emperatriz se vio acorralada, decidió jugar su última carta, activó a los espías que había infiltrado en la Guardia Real y se unió al primer príncipe para un último intento. Escondí a Sophie en un pasadizo secreto para protegerla de la tormenta que se avecinaba. Pero el primer príncipe también conocía el pasadizo y la interceptó a la salida. Por suerte, Sophie se mantuvo tan alerta como siempre. Al darse cuenta de que no había nadie para recibirla, desanduvo sus pasos, guiando al primer príncipe y a sus hombres por un largo camino circular antes de llevarlos de vuelta a la entrada original. La observé mientras salía del pasillo con un ejército de rebeldes dispersos siguiéndola, con las piernas apenas temblorosas. Había algo salvaje en ella. Un espíritu de bandido. El canciller rió entre dientes, negando con la cabeza. Eso no es solo salvajismo, es puro bandidaje. Y como una auténtica bandida, Sophie Emmett vació el estudio de Lord Emmett, llevándose cada valiosa pintura y tomo antiguo, y empacándolo todo a la finca del príncipe heredero. Reí mientras la ayudaba a ir y venir, cargando montones de tesoros como si fueran nuestro propio botín. Lord Emmett irrumpió, temblando de rabia. Me señaló y gritó: «Maldito canalla. Cerca de la tinta uno se mancha. Si la sigues demasiado tiempo, te convertirás en un bandido». Pero Sophie solo sonrió con picardía, acercándose a un jarrón en un rincón. Con un suave empujón, sacó un fajo de billetes gruesos. «Padre», dijo con dulzura, «¿no dijiste que todas estas cosas serían mías algún día?» Lord Emmett se agarró el pecho, mirando al cielo, olvidando a su padre por su marido. «Son todos unos bandidos, todos ustedes». Lo que no esperaba era que 4 años después, Sophie depositaría a Richard Lancaster, la oveja negra de la familia real, directamente en su estudio. «Padre», anunció con orgullo, «te he encontrado al protegido perfecto. Richard Lancaster. Tu nuevo aprendiz. 60 libras al mes». Lo que tampoco esperaba era la dulzura de Richard, cautivando a Lord Emmett tanto que el hombre casi se derritió. Sin embargo, lo que nunca imaginó fue que la torpeza de Richard le costaría más en reparaciones cada mes de lo que realmente ganaba. Lord Emmett alzó la vista al cielo y gimió: «Sois todos unos bandidos. Cada uno de ustedes el fin».